Los ponen contra la pared y les cierran las puertas y los negocios. Para las autoridades, la cuarentena obligatoria es la única solución para disminuir los contagios por COVID-19, sin importar que miles de trabajadores independientes y sus familias sobreviven solo si trabajan al día. Por ello, en contra de esta medida decretada por el gobierno, cientos de comerciantes, trabajadores de construcción civil, taxistas, profesionales y demás independientes desesperados y abrumados por sus deudas con los bancos y no tener qué comer, salieron a protestar y exigir la suspensión de la inmovilización social obligatoria, exigiendo se levante las medidas restrictivas y les dejen trabajar. El sector más golpeado y reprimido es el comercio ambulatorio. En Arequipa son más de 18,000 personas dedicadas a esta labor informal. Según el presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, 21 de octubre, Santos Pariapasa Huanco, cada vez son más las personas que tras quedarse sin empleo por despido o el cierre de sus actividades, optan por salir a las calles a vender diversos productos. Y además de enfrentar el COVID en la vía pública, deben soportar la represión y persecución de los policías municipales de la comuna provincial, entidad que no genera planes de reactivación económica para los arequipeños que se encuentran en la informalidad laboral. Estamos hablando, Andrés Avelino Cáceres, estamos hablando también Mariscal Castilla, Río Seco, acá en el centro. O sea que somos algo de 18,000 ambulancias, porque la necesidad, el hambre, la miseria, no hay fuentes de trabajo. Los autores nos roban, más que todo están robando, ellos están robando, porque no es justo, pues, no es, o sea que tenemos que trabajar en cualquier forma, nosotros sudamos la camiseta. En estas circunstancias crece el temor y la desesperación entre los comerciantes formales, ya que no tienen dinero para subsistir y arrastran deudas desde el año pasado. Ellos aseguran que la cuarentena impuesta por el gobierno atenta contra más de 200,000 trabajadores que laboran en este sector. El representante de la Cámara de Centros Comerciales de Arequipa, CADAC, René Illa, indicó que las pérdidas económicas son cuantiosas y hasta el momento quebraron más del 30% de comerciantes y muchos, de ser prósperos emprendedores, se convirtieron en ambulantes. Por esta situación, interpondrán acciones legales contra el gobierno central para que levante la cuarentena y advirtieron que no cesarán de protestar en las calles hasta ser escuchados. Las cuarentenas lo único que trae solamente son la quiebra y la ruina de los emprendedores, y no solamente eso, sino el contagio de estos emprendedores. A la vez, estamos preparando una demanda constitucional para demandar al gobierno porque se están violando los derechos fundamentales de los trabajadores y de los emprendedores que trabajan acá en estos centros comerciales. Ahora entiendo, ¿todos los comerciantes están endeudados? Todos están endeudados, no solamente están endeudados, el 99% está trabajando con saldos negativos. Estamos tratando de reflotar. Otro sector afectado es construcción civil. El secretario general de este sindicato de Arequipa, Lugue Espinosa Valcárcel, señaló que solo están trabajando alrededor de 7,000 obreros, equivalente al 40% del total de 17,000 agremiados en toda la región. El resto se encuentra desempleado por falta de obras y gestión de las autoridades regionales. Estamos totalmente en desacuerdo de estas medidas de este gobierno, porque lo único que conduce a la cuarentena, el confinamiento, es al desempleo, a la miseria y al hambre. El tema de la construcción no se ha reactivado al tema al 100%, y tampoco hemos sido beneficiados por ningún tipo de bono, ni de parte del gobierno, ni anteriormente ni hoy vamos a ser beneficiarios. Por eso nosotros estamos totalmente en desacuerdo. El gobierno debe buscar otras medidas, pero estas medidas lo único que es va a que genera una crisis económica general para todo el pueblo y los trabajadores. ¿Acaso la única solución es el confinamiento para enfrentar la pandemia? Para la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Jessica Rodríguez Gutiérrez, tales restricciones no son efectivas, porque aún con cuarentena hemos liderado las cifras en cuanto a muertos y casos por COVID-19, en comparación con otros países en el mundo, y la economía fue seriamente afectada en los sectores comercio, servicios y construcción. El 70% es muy difícil pues lograr sobrevivir periodos tan largos de pandemia como el que estamos viviendo. Entonces la gente, hay muchos ciudadanos que
que ya se prestaron de los amigos, sobrevivieron con las ollas comunes, hicieron lo posible para poder pasar la primera ola, pero mientras más demoremos con restricciones fuertes en esta segunda ola, pues va a ser mucho más difícil para estas personas. Sin embargo, Rodríguez Gutiérrez se mostró optimista y estimó que este año Arequipa crecería en 10% del PBI, pero mucho dependerá de la llegada de las vacunas. La representante del sector empresarial en Arequipa recomendó abrir el mercado para que el empresariado pueda adquirir las vacunas y contribuir con el Estado en la inmunización de la población. Para el 2021 vamos a tener un crecimiento, ¿no? Pero por supuesto que va a depender de, número uno, cuando llega la vacuna, que permitan al sector empresarial poder vacunar de forma gratuita a sus trabajadores, es lo que estamos también pidiendo, ¿no? Ya que no ha habido la capacidad de nuestro Estado para proveernos de las vacunas de forma rápida y eficiente. Por su parte, el reconocido economista Jorge González Izquierdo manifestó que la solución a esta crisis económica está en manos del gobierno central, que debe otorgar préstamos a cero intereses, ya que muchos no recibieron bono y porque los gobiernos locales hacen muy poco por revertir esta situación. Que el Estado llegue con la ayuda en efectivo, en el caso de las familias o personas, para darles el ingreso que se los está quitando al obligarlos a respetar las medidas restrictivas. Y en el caso de la micro y pequeña empresa, llegarle también con financiamiento, pero un financiamiento, si es posible, a una tasa de interés muy cercana a cero. El especialista indicó que en la lucha contra la pandemia, las municipalidades deberían contribuir repartiendo mascarillas a los comerciantes ambulantes para evitar el contagio y no hacer uso de la fuerza y represión contra el comercio informal, que solo trae pobreza, porque hoy, más que nunca, la gente necesita generarse recursos para subsistir. ¿Qué pueden hacer las municipalidades? Yo les recomiendo lo siguiente: mira, en vez de que les vayas a meter palo a la gente y quitarle sus cositas y los vas a volver más pobres que antes y ellos van a reaccionar con violencia extrema, en vez que hagas eso, si el problema es que tú quieres minimizar el contagio, entonces como municipio ponga algunas reglas básicas, en vez de que los botes a palo, déjalos ahí y ponga algunas reglas básicas, por ejemplo, un distanciamiento mínimo, ¿no es cierto? Si puedes, regala mascarillas quirúrgicas que te valen 50 centavos, 70 centavos. En testimonios de la población afectada por la pandemia, Exitosa Perú confirmó la existencia de desidia y despreocupación de las autoridades regionales y municipales por articular y ejecutar planes de acción ante esta crisis. Después de muchos intentos para concretar un diálogo con el gerente regional de la producción de Arequipa, Julio Cutipa Mamani, en una breve declaración, dicho funcionario reconoció que efectivamente muy poco se hizo en cuanto a planes de reactivación por falta de facultades y presupuesto. No hay ningún tipo de apoyo. Lo que nosotros sí estamos haciendo, que se formalicen, que se formen asociaciones para poder apoyarlos en capacitación, asistencia técnica, pero en cuestión, digamos, de financiamiento lo maneja directamente el Ministerio de la Producción. Lo que sí nos dan funciones son asistencia técnica, capacitación, formalización, acompañamiento. Eso es lo único que podemos hacer como gerencia de la producción. Las deudas y el hambre no entienden de pandemia. Por eso, comerciantes y personas que viven del día a día seguirán laborando en las calles o a escondidas del control policial desde sus negocios. Y al parecer, las marchas y protestas dieron resultado, porque las autoridades se muestran flexibles en la fiscalización del cumplimiento de la cuarentena. Sin embargo, muchos temen la aplicación de papeletas y decomisos de sus mercaderías, porque a pesar del COVID, tienen que seguir laborando.